voy a enseñarle cómo cambiar el tipo de letra predeterminada en Word. Para empezar, primero miremos el tipo de letra con el que empieza nuestro Word, que es calibre, cuerpo. Estas, como pueden ver, las primeras son las más recientes o las más utilizadas por los usuarios, pero hay más tipos de letras, más fuentes y hay muchísimas más. Usted puede escoger la que quiera por su gusto o por la que le toca hacer un trabajo o actividad. Pero por aquí estoy para enseñarle cómo cambiar el tipo de letra con el que arranca nuestro Word. Le daremos aquí en fuente, en la pestañita de la esquina, le damos clic, nos lleva acá. Como pueden ver, la fuente es cuerpo, la misma que aparece aquí, pero nosotros la cambiaremos y le pondré una diferente. Pondré esta. En el estilo de fuente se la pondré cursiva y en el tamaño le pondré número 12. Como pueden ver, aquí hay efectos, el color de fuente le damos así automático, el estilo subrayado ninguno. Y en efectos pues aparece tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, versalitas, mayúsculas, ocultos, etc. Pero no le pondré ninguna de estas. Como pueden ver, si yo lo cambio aquí, eso acá nos va a aparecer como la fuente indicada por ejemplo del monitor. Entonces le damos clic en esta vez es como determinado. Acá nos aparece que si desea seleccionar la fuente determinada y le cambiamos, le damos en todos los documentos basados en actividad normal, le damos aceptar y como pueden ver, decimos que ahí vamos así normal y aparece con el mismo tipo de letra. Pero si nos vamos a otro documento, le damos a un documento nuevo, le damos archivo, le damos nuevo, documento en blanco, como pueden ver, queda con el mismo tipo de letra, queda igual, como pueden ver, aquí queda la misma, en cursiva, con el número S, la fuente que le pusimos, y así va a pasar para hacer un trabajo. Espero entonces que les haya gustado, que les haya servido demasiado, que haya sido de su